Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos técnicos y científicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y en este programa les proponemos hablar de los animales, de los pequeños, de los medianos y de los grandes. Y para comenzar les proponemos ver cómo se produce y cuáles son las tendencias de producción en los cerdos. La producción de agroalimentos en los últimos años ha debido adaptarse a nuevas pautas, modificando sus métodos de manejo para mejorar la rentabilidad y tornarse sustentable. En ese contexto, el sector porcino transita una reconversión de sus modelos de producción a partir de sistemas centrados en el bienestar animal, la salud de los consumidores y el cuidado del medio ambiente. Hay cambios que se están vislumbrando que hacen Ya está bastante presente el tema de las mejoras en las condiciones ambientales en cuanto al bienestar de los animales, es decir, acondicionamiento de temperatura, alimentación de calidad, agua de calidad. Eso ya los criaderos de aquí de Argentina, digamos, que más tecnificados están, creo que lo tienen bastante bien resuelto. Y después quedan aspectos de manejo, como sería al trato de los animales, que es una materia un poco pendiente en el sentido que muchos cuidados son difíciles de hacer, implica un compromiso bastante más difícil, pero que también vemos que se puede. Y en muchos casos creo que hay un cambio cultural que hay que hacer también, porque también podemos decir que le exigimos a la gente que trabaja que sea cuidadoso con los animales y en muchos casos la gente que trabaja no está siendo bien cuidada en las condiciones de trabajo. Entonces me parece que una cosa tiene que ir adelante y es una decisión que el empresario puede tomar, que muchas veces creo que lo hacen no porque sea que lo saque de competitividad o de rentabilidad, sino porque muchas veces por no prestar atención, ¿no? El cambio vino a partir de la implementación masiva de los sistemas de gestión, de generar información. Y creo que también en el último tiempo, diría que yo, en los últimos 5, 6 o 7 años, una revolución desde el punto de vista genético, ¿no? que nos impulsó a todos a ponernos a tiro de que si no manejábamos cierto nivel de información o datos, las hembras que hoy estamos manejando, digamos, necesitan algo más de lo que hacíamos normalmente. Entonces creo que ahí vino el punto de quiebre, ¿no? De la parte de información y la parte de un cambio genético, una revolución genética realmente que hubo, que pegó con esto de las genéticas hiperprolíficas y digamos, eso fue un cambio muy, muy grande. En Argentina, la gran mayoría de las granjas producen bajo el sistema de sitios que permiten segmentar la producción de acuerdo al grupo de edad. Esa división comprende un sitio 1 con hembras reproductoras, áreas de servicios, gestación y maternidades, un sitio 2 para los lechones de destete y desarrollo-crecimiento y un sitio 3 destinado al engorde finalización. Las tendencias de manejo provienen de modelos ya desarrollados y se van adaptando para ser aplicadas en las granjas, como es el modelo de manejo de multiespacio. Creo sí que los temas de bienestar animal, la cerda gestando grupal, la cerda pariendo grupal, libre, son cosas que han ido moviendo sin duda la agenda en el mundo. Y dado que es mucho más fácil, si lo mirás, cumplir con un requisito ambiental, de bienestar animal, poniendo la cerda de gestación que haciendo todo un montón de cuidados que implica mucho más compromiso. Es una cuestión de inversión que es relativamente fácil de hacer, lo más difícil es cambiar la forma de trabajar. Los sistemas convencionales de engorde de cerdos se han caracterizado por usar al menos 2 tipos de instalaciones, la de transición y la de cebo acabado. Hoy, este sistema está siendo reemplazado por el modelo Win to Finish para la cría de cerdos, con metodologías modernas y mucho más productivas, al mismo tiempo que cuidan los aspectos más exigentes de bienestar animal. La producción modelo Win to Finish consiste en el traslado de los lechones recién destetados desde las salas de maternidad a unas instalaciones donde permanecerán hasta el sacrificio. El sistema Win to Finish tiene pro y contra. La gran ventaja que tiene es que al romper un movimiento que sería de la recría 25-30 kilos a llevarlo al engorde, implica un movimiento, un reagrupamiento de animales, ahí hay un estrés. Y el otro aspecto que es muy importante a nivel de sustentabilidad es un lavado menos, implica el ahorro de agua. Esto es una ventaja y ese modelo implica más o menos
depende de la biografía, pero entre 5 y 7 días antes a faena. Entonces el modelo no es tanto más caro, pero sí es para escala. Los criaderos que han hecho modelos de win to finish en pequeña escala, yo creo que en muchos casos han salido de ahí o se han obligado a crecer. El ordenamiento en bandas es una práctica de manejo fundamental para la organización de las granjas porcinas y su objetivo principal es planificar las diferentes etapas de producción, destete, servicio, parto y engorde, para concentrar las tareas del criadero y mejorar su eficiencia productiva, como también maximizar el uso de las instalaciones. Este manejo consiste en dividir a las cerdas en varias bandas o grupos del mismo tamaño, que se suceden a intervalos regulares y se introducen en diferentes instalaciones previo vacío sanitario. El manejo en bandas implica dividir nuestro plantel reproductivo en grupos, ¿bien? Que lo que nos va a permitir es utilizar menos cantidad de instalaciones y trabajar con un flujo que puede ser semanal o cada 3 semanas o cada 5 semanas, o el que uno quiera, las diferentes tareas de la granja y ir organizándolas. Digamos. Yo divido, en este caso, un flujo semanal a mi plantel de cerdas en 20 grupos. Que esas cerdas van a estar, vamos a arrancar en el primer grupo de la banda 1 y vamos a ir inseminando semana a semana diferentes grupos de esos grupos, y después van a empezar a entrar a parir y después se van a destetar y ahí se va a generar el primer grupo también de lechones que van a salir a la venta. Entonces, de esa manera, ¿qué nos permite? Mantener un flujo de producción estable dentro de la granja. O sea, una vez que yo cierro el ciclo, todas las semanas voy a tener venta, digamos, parto, servicio y venta. Y también utilizar la menor cantidad de instalaciones posible, ¿no? Yo puedo meter 100 cerdas o 1000 cerdas, pero en lugar de hacer 20 maternidades por esos 20 grupos, hago 5 o 4 y con ese flujo o ese ciclo voy aprovechando mejor las instalaciones. Y sin duda te permite planificar la producción, ¿no? Trabajar de manera ordenada y estable. El manejo en bandas es un modelo de organización de trabajo en donde el principal objetivo es la planificación global de la granja, y de este sistema se desprenden todos los manejos. Las principales ventajas del sistema de manejo en bandas se relacionan al aumento de la efectividad del trabajo, disminución de riesgos sanitarios, mejora del uso de los recursos y de los programas de reposición de cachorras, como también dar prioridad a los mejores reproductores. Utilizar los mejores machos, digamos, porque voy a inseminar un grupo de cerda, entonces puedo comprar dosis de semen y trabajar siempre la parte reproductiva. Trabajar hembras que siempre estén juntas y que estén en el mismo estado fisiológico, eso ayuda. Desde el punto de vista sanitario, obviamente, ese flujo que van pasando los animales de un galpón a otro me permite, bien armado, tener tiempo para lavar, para desinfectar, entonces corto el ciclo de las enfermedades. Con respecto a lo nutricional, que es uno de los que tienen más principales injerencias, me permite ordenar la nutrición de la manera que yo pueda armar un plan de alimentación al menor costo posible, digamos, mayor beneficio al menor costo posible. Bioseguridad, también lo mismo, para control interno y externo. Y comercialización, digamos, hablar con un cliente y decirle, mira, yo tengo 200 cerdos todas las semanas para vender, y decir, che, hoy tengo 200, mañana tengo 1000, pasado tengo 50, no es lo mismo, y sabemos que eso en la parte de comercialización es clave. La adopción del sistema de manejo en bandas genera información para la gestión integral de la granja. Uno va registrando y también ayuda a la gente, porque ellos saben que tienen este grupo de cerdas hoy y hay que anotar el servicio de estas hembras, registrarlo y cargarlo en el programa de gestión. Lo mismo con las cerdas que van a parto, o una vez por semana tenemos un pasaje, un destete, un pasaje de recría terminación y una venta. Entonces esos eventos semanales se van cargando, en el caso de un flujo semanal, ¿no? Se van cargando semana a semana y eso ordena y ayuda a tener mejores datos, mejor calidad de datos. Después de ver cómo se puede mejorar el manejo en la producción porcina, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan, porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede mejorar la calidad de vida de las mascotas.
La medicina veterinaria continúa avanzando en el tratamiento del dolor y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera se le puede dar mejor calidad de vida a nuestras mascotas. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor como una sensación o experiencia desagradable asociada a una lesión o potencial lesión tisular. En el caso de los animales, el dolor físico, muchas especies suelen comunicarlo a través de sus expresiones faciales, sus movimientos o emitiendo chillidos y gritos de alerta. El dolor es, como se define según la Asociación Internacional para el Dolor, una experiencia. Y una experiencia emocional además, con un contexto fisiopatológico de activación de neurotransmisores, etc. Pero hoy en día pensar en esa situación emocional alrededor del dolor es muy importante, porque es esa emoción la que nos permite aprender, responder, etc. Y es lo que hoy en día a los veterinarios nos está comenzando a interesar, como que la otra mitad de la ecuación, porque podríamos ser muy buenos, y no lo dudo, diseñando estrategias analgésicas, usando fármacos para esto, para aquello, que actúan acá, actúan allá, pero se nos había estado olvidando un poco la emoción alrededor del dolor, y es algo que hoy en día estamos teniendo muy en consideración. Los animales no humanos padecen dolor. Este puede manifestarse de manera leve, aguda y hasta convertirse en crónico. En general, el dolor agudo aparece de repente debido a una enfermedad, lesión o inflamación. A menudo puede ser diagnosticado y tratado. Para cuantificar el dolor, existen indicadores de referencia establecidos. Hay herramientas, hay escalas para medir el dolor en los animales. Hay algunas escalas que se llaman unidimensionales, donde un observador dice cuánto le duele al perro, cuánto le duele al gato. Y eso, si el observador, que en este caso es un veterinario, no ha tenido un buen día, podría decir, perro, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero también hay escalas multidimensionales, donde además de la observación se miden parámetros fisiológicos y eso se le da una escala, un número, y basado en eso tú podrías, y la historia clínica, etcétera, tú podrías considerar en qué nivel de dolor, en qué nivel de la experiencia dolorosa pueda estar ese paciente en ese momento. Pero además hay algo que no podemos dejar fuera, y es esta característica evolutiva que tienen los animales, que es el estoicismo, una herramienta de distracción. Frente a un potencial depredador no me puedo ver débil. Y ya no hay dinosaurios ni tigres dientes de sable, ahora hay veterinarios que ponen inyecciones. Muchas veces llegan los perros a la veterinaria y el propietario te dice, doctor, estaba cojeando hasta que llegó. Y no es que se curó nada más de verte, es que está tratando de ocultarte eso. Y también allí tenemos que saber entender y poner eso en consideración. Al igual que en la medicina para humanos, la veterinaria cuenta con herramientas para minimizar el dolor que puedan padecer los animales. Terapias farmacológicas hay muchas, y también hay terapias no farmacológicas, fisioterapia, rehabilitación, terapia láser, acupuntura, por ejemplo, se utiliza muchísimo en medicina veterinaria, electroacupuntura. Entonces sí, hay la combinación de las diferentes herramientas. Esta es una regla fundamental, no hay un fármaco único que a una dosis única funcione para controlar a este monstruo de 1000 cabezas que es el dolor en nosotros los animales, porque esta es otra cosa que habría que aclarar y aprovechar esta plataforma. La manera como le duele al perro, al gato o al caballo es exactamente la misma como nos duele a nosotros. La diferencia es que tú o yo decimos me duele aquí, me duele allá, me duele mucho, me duele poco. Y estos animales, aunque nos lo están diciendo, nosotros no hablamos su idioma, como quiera que sea. Entonces tenemos que utilizar este tipo de herramientas que ya te comenté. Pero el contexto fisiopatológico es exactamente el mismo. La medicina veterinaria ha podido determinar que los animales experimentan dolor y en la medida que los pacientes viven más años, comienzan a manifestar dolor crónico, el cual se asocia con importantes desventajas como alteraciones fisiológicas, potenciación de otras enfermedades como el cáncer, osteoartrosis, alteraciones de la conducta y la que tal vez sea la más importante para los propietarios, la alteración adversa del nexo humano-animal.
El dolor, desde el punto de vista temporal, en algún momento se dividió en dolor agudo y en dolor crónico. Y entonces ese paso puntual de agudo a crónico es el concepto que se conoce como cronificación. Cuando el dolor agudo se convierte en dolor crónico. Hoy en día ya no hablamos de dolor agudo, hablamos de dolor adaptado, ya no hablamos de dolor crónico, hablamos de dolor mal adaptado. Y ese paso, ese switch que ocurre en el sistema nervioso de los animales y también en nosotros los humanos es lo que estamos terminando de entender, pero sobre todo entender los mecanismos que lo provocan y cómo yo puedo evitarlo, porque estamos hablando que si por ejemplo en un evento quirúrgico absolutamente electivo como sería una ovariohisterectomía, que es algo del día a día en la práctica veterinaria, y no se diseña una estrategia analgésica correcta, esa perrita a la que no le dolía nada en su vida se puede convertir en un paciente con dolor crónico después de pasar por las manos de un veterinario. Y eso no se vale, porque se supone que vienen al veterinario a que no le duelan las cosas. Entonces, entender este mecanismo se ha convertido en algo fundamental en la medicina veterinaria. El cáncer en perros y gatos se caracteriza por un crecimiento normal de las células, pudiendo afectar no solo al órgano donde se inicia, sino también extenderse a otros. Durante ese crecimiento anormal, las células que deberían morir de forma natural para ser sustituidas por las nuevas, no lo hacen. El cáncer, o como yo prefiero llamarlo, enfermedad oncológica, porque es un conjunto de situaciones que ocurren en estos pacientes, se ha convertido literalmente en una enfermedad del día a día en nuestros pacientes, entre otras cosas porque hacemos tan buena medicina que ahora viven muchos años. Y entonces, en la medida que viven muchos años, también estadísticamente permiten que aparezcan otras condiciones. Y el más común de las presentaciones de la enfermedad oncológica es el cáncer de mama, casi que igual como en las mujeres, cáncer de glándula mamaria en las perras y en las gatas, creo yo que es el que es el más común en nuestra práctica, pero hay, exactamente como en medicina humana, se replican todos los tumores también en nuestros pacientes. Les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Frente a la intervención del sector productivo sobre el medio ambiente, algunos sectores están trabajando en modelos más sustentables. Y aquí en Saber Rural les contamos de qué manera. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación productiva en el que la ganadería y la agricultura han profundizado su intervención sobre el medio ambiente, afectando al suelo y a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. En este proceso, que afecta a la sustentabilidad ambiental, el sector productivo y en particular el primario ganadero es generador de desechos de un alto impacto sobre el medio ambiente. Las producciones pecuarias en general, producción de leche, producción de carne, producción porcina, se han venido intensificando durante los últimos 20 años en un proceso bastante fuerte, ¿no? Esa intensificación, por un lado, busca el aumento de la productividad o de la eficiencia, pero cuanto a lo que vos me preguntas de los problemas, sobre todo la cuestión ambiental, es que se está generando mayor cantidad de residuos en una menor superficie. Durante todo este proceso de intensificación, generalmente se ha puesto foco en las instalaciones que albergan los animales, no así en las instalaciones referidas al manejo de efluentes o de residuos que cada producción genera. Entonces, el problema que se está viendo hoy es impactos ambientales negativos, sobre todo lo que es contaminación de napas, ¿sí?, de agua freática, y bueno, en el último tiempo también se habla mucho de lo que es emisiones de gases de efecto invernadero. En las últimas décadas se ha dado un proceso de intensificación en el que la ganadería ha profundizado su intervención sobre el medio ambiente, afectando los recursos hídricos. Esta problemática está siendo estudiada para ser revertida mediante procesos que permitan reutilizar el agua dentro de los sistemas productivos. Hasta hace unos años atrás
se veía el impacto ambiental, se evaluaba el impacto ambiental y se buscaban alternativas y manejos más enfocadas a la reducción del impacto ambiental, no tanto así en el aprovechamiento. Hoy, por diferentes razones, se busca de lograr el máximo aprovechamiento de todos estos residuos, que de hecho se trata de no llamarlos más residuos, sino recursos o subproductos. Básicamente, bueno, aprovecharlo como nutrientes, ¿sí? La potencialidad que tienen o el común denominador que tienen todos estos residuos es que tienen materia orgánica y tienen nutrientes, ¿sí? Si no los manejamos, generan un impacto, pero buscar las alternativas para manejarlo y, como bien vos decías, aportar a esto que hoy tanto se habla, que es economía circular. Los sistemas productivos intensivos son generadores de aguas residuales y desechos que impactan en el ambiente e inciden en el proceso productivo, que pueden ser convertidos en activos ambientales funcionales para estos mismos sistemas. En realidad depende mucho de qué tipo de producción hablamos, ¿sí? Hay producciones como la producción de leche, ¿sí? Que genera, el principal efluente que genera es un efluente líquido en donde hay materia orgánica disuelta. Ahora bien, en este proceso de intensificación se vienen dando muchas estabulaciones de animales en donde no solo tenemos este volumen de efluente líquido, sino también tenemos una gran cantidad de material sólido, vamos a llamarlo, o estiércol o sólido orgánico que también hay que manejar. Entonces, dependiendo del tipo de producción, tenemos una forma de compuesto, ¿sí? Y una posible alternativa, una o unas posibles alternativas para manejarlo. La producción de bovina, por ejemplo, de carne, el principal residuo o sólido es justamente un material sólido orgánico, que hay diferentes alternativas para manejarlo. Lo que siempre vemos son fosas, las llamadas fosas de almacenamiento, que en realidad lo que se intenta es al menos que sean lagunas dimensionadas de acuerdo a los volúmenes que se generan, ¿sí? Y que estén impermeabilizadas para reducir ese impacto de contaminación a la napa. Ahora bien, dependiendo de lo que yo quiera lograr, es ese dimensionamiento, ¿sí? Y el tiempo de almacenamiento que yo pretendo dar. Lo que quiero decir es, tenemos desde sistemas o alternativas más comunes o de menos tecnologías hasta con algunas con mayores grados de tecnificación. Lo más común son las lagunas o fosas de efluentes, ¿sí? Lo que intentamos es que, como te decía, que estén impermeabilizadas y a veces todo ese material se estabiliza con un cierto tiempo de retención, ¿sí? Y se lo usa directamente con fines agronómicos, pero todo el material sin hacerle ninguna otra modificación. Es decir, se estabiliza de forma natural, solo prestamos atención en el tiempo de almacenamiento. Ahora bien, cuando yo te decía ir un poquito más allá, se están implementando también tecnologías de, por ejemplo, separación de sólidos. El objetivo es eficientizar este uso de nutrientes, más que nada porque la mayor parte de los nutrientes se encuentran en el sólido y no en el líquido, por los tiempos de distribución, ¿sí? Entonces, a veces cuando yo pongo alguna alternativa de separación, que hay varias, lo más común son los que se llaman tamices estáticos, que algunos les llaman pantalla, ¿sí? O tornillos, que es otra alternativa que me genera un sólido mucho más seco, ¿sí? Pero bueno, en definitiva ahí ya tenemos que pensar en dos formas diferentes de aplicación si queremos aplicarlo como uso agronómico. Por un lado tenemos los carros distribuidores de sólidos, ¿sí? Y por el otro lado podemos tener tanques esparcidores de líquidos. Siempre lo que yo digo es, dependiendo el objetivo que quiera cada productor, dependiendo del sistema productivo que tenga, los volúmenes que se generen y el espacio en el que me encuentre, tampoco perder de vista las normativas ambientales que existan al respecto, se busca la mejor forma de aplicarlo. Más allá del valor económico, el primer punto es conocer qué se está generando, ¿sí? Yo siempre le digo a los productores, hay que evitar el copiar-pegar, porque hay sistemas que funcionan, hay sistemas que ya se conocen o establecimientos que se saben que tienen un determinado manejo en diferentes escalas, con diferentes sistemas productivos, y quizás yo intento aplicar lo mismo en mi sistema productivo. Muchas veces no resulta porque hay un montón de variables que influyen en la generación y en el manejo de cada residuo o subproducto en particular. Entonces, el primer punto para tratar de asegurar de la sostenibilidad de la alternativa que yo implemente, el primer punto siempre tiene que ser
conocer qué estoy generando, ¿sí? Cuando uno empieza, si se quiere, hay ya valores locales o nacionales de composición, de generación, de cantidades, de volúmenes y demás. Pero hay tanta variabilidad que no siempre, observando una tabla, voy a poder estimar qué estoy generando yo. Entonces, el primer punto es tratar de ponerle valor a lo que yo en mi sistema productivo estoy generando, ¿sí? Y a ese valor me refiero en volumen y en lo posible en composición. Lo que implica es tomar muestras de ese material que yo quiero pensar para una posterior reutilización y poder enviarla a algún laboratorio y hacerle un análisis básico. Justamente lo que tratamos desde INTA es eso, generar información, pero también acompañar productores en todo este proceso de adaptación. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por su compañía. Si quieren más Saber Rural, pueden encontrarnos en nuestras redes, o si no, esperar hasta la próxima semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos un nuevo programa. Hasta entonces.